Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. El otro día, conversando con una muy buena amiga, mi amiga Laura, salieron cosas muy interesantes, como siempre nos pasa, y yo le comenté en un momento dado lo importante que era para mí la profesión, entendiendo lo profesional como aquello que es un resultado de todo un proceso vital que te ha ido preparando para después entregar de manera como totalmente matizada por lo que tú eres en el mundo. De alguna forma sería como aquello que el ser proyecta con su luz afuera, entrega, da como resultado de el propio proceso del ser en este mundo, el propio camino, el propio proceso, el propio aprendizaje, la propia preparación que no siempre es realmente consciente, tiene matices de lo que yo he intencionado o de lo que yo he puesto de manera voluntaria, pero la mayor parte es aquello que la vida te ha ido poniendo delante para que tú te esculpas, vayas creciendo, vayas decantando de los procesos que te han ido sucediendo, de los retos, los desafíos que has ido encontrando en el camino. Para mí la profesión entendida de este modo, como aquello que se entrega al mundo, como ni siquiera es resultado del todo, pero bueno, como aquello que vas recogiendo de tu propio camino, esos frutos que puedes ir recogiendo de tu labor cotidiana a lo largo de la vida, entendido de este modo y practicado así, para mí la profesión es un lugar de vital importancia, algo relevante en la vida de uno. Entendido de este modo y no como aquello a lo que yo estudio, me preparo, me condiciono para poder luego dar y vivir a cambio de ello. No entendido como aquello que hago para vivir de, sino aquello que he cogido como un resultado y que entrego, por lo cual también recibo a cambio. He madurado ciertas cosas para dar al mundo y el mundo a cambio me sigue dando. Y no es que antes no me diera, antes me daba todo un camino de maduración para poder proyectar todo ese camino como irradiándolo afuera y entregándolo al mundo en un momento dado. Y esto astrológicamente estaría representado por la casa 10, que es la más alta en el mandala, y sería donde se encuentra el sol, el cenit, la parte más alta, más elevada. Y esa casa 10 inicia un cuadrante que tiene que ver con yo para el mundo. Sería la copa del árbol, aquel lugar donde se pueden coger frutos. Ya no solo tiene que ver conmigo, con mi propio proceso y con mi propio camino, también tiene que ver con lo que todo ese propio camino, ese proceso y esa interioridad puede generar para que crezcan otros, para enriquecer la vida de otros, para mejorar el mundo, para mejorar a los que estamos en él. ¿Cómo no va a ser relevante? Para mí es profundamente relevante y además me doy cuenta de que es un lugar al que siempre me merece la pena ir, siempre me merece la pena volver, a pesar de que no sea para nada, en mi caso, siempre fácil, sino más bien todo lo contrario. En mi caso es un camino de muchísimo empleo, donde me empleo de manera voluntaria y constante y voy poquito a poco, volviendo cada día a trabajar esa tierra, a cavar, a labrar, a quitar hierbas, a sembrar, a regar, a esperar, tener esperanza, confiando en que en algún momento alguna de esas semillas empezará a crecer y a verla crecer con todo el ciclo que lleve, con todo su tiempo y sobrepasar tormentas, heladas y muchas de ellas morir en el proceso y tener que volver a empezar. Realmente es un lugar donde yo me empleo y mucho tiempo y que no me resulta nada fácil, es profundamente desafiante. Sin embargo, es un lugar en el que siempre me merece la pena ir. Y en los momentos en los que más desordenada me siento o suceden cosas en mi vida que me descolocan o de repente entro en algo que me baja la vibración, para mí volver a ese lugar, porque mi compromiso está puesto con ello más allá de cómo yo me encuentre, es también la posibilidad de volver al orden. Entonces es muy bonito porque es un lugar al que tú das muchísimo, pero te da de retorno a muchísimos más niveles que aquello que nos han contado, que es que te tenga que dar dinero, que por supuesto que también, pero
que va muchísimo más allá. Y desde esta perspectiva, claro, la profesión no tiene nada que ver con aquello que nos han contado. Y siento que el nivel de exigencia hacia lo que uno elabora para dar hacia afuera, para dar al mundo profesionalmente, baja mucho cuando no esperas de ello que te haga rico en dólares o euros, sino que estás dispuesta a entregarle parte de tu vida y de alguna manera, no diría que sin expectativa, pero sí con la total confianza de que a cambio recibirás cosas que trascienden aquello que has imaginado, que van más allá de aquello que pensaste que sería bueno para ti. Y esto es muy bonito, a mí me ha pasado y me pasa constantemente, que empiezo cosas pensando que me van a traer, yo que sé, X resultados, y que la mayoría de las veces no me los traen. Y si me los traen, no son los que me satisfacen. Era algo que había detrás de ese deseo de ir hacia allí, que es profundamente revelador, mágico, trascendente, y que me transforma. Entonces, no sé, tenía ganas de hablar de esto, porque, claro, en este mundo en el que vivimos se le da mucha importancia a lo profesional, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Sí, tiene que ver con un preparamiento, pero tiene que ver con un preparamiento casi manipulatorio, como si tú decidieras qué es lo profesional, qué tipo de fachada es esa, qué tipo de estructura es, y tuvieras que manipularte para entrar en ella y de ese modo resultarle pues profesional al mundo. Y justo es una estructura donde muy probablemente haya muy poco de ti y mucho de una especie de convención acerca de lo que es profesional, de lo que merece un respeto y es considerado como algo bueno, ¿no? Es como este concepto de poner precios altos para que la gente piense que es algo que tiene valor. Es una gilipollez, o sea, es una tontería, pero funciona. Nos funciona porque es una convención, es algo que hemos convenido. Pues lo mismo con esto. Hazte 8 másters, estudia estas cosas, paga estas escuelas, ten estas titulaciones y trabaja con estos personajes, y entonces serás considerado de valor, aunque hayas perdido en el camino aquello auténtico que trata de esculpirse para entregarse al mundo y que tiene que ver profundamente con tu ser, con la identidad de tu ser, no con la identidad del mundo, no con la identidad egoica del personaje. Pero todavía estamos ahí, en esa sobrevaloración de lo personaje, de la forma. Todavía parece que estamos en eso. Por eso tienen tantas fuerzas las modas y todavía nos puede tanto la estética, la fachada. Sin embargo, cuando es algo que en bruto es real, eso no tiene precio. Eso es que ni puedes preguntar cuánto vale. Si de verdad sientes que algo que viene de alguien es totalmente auténtico, es esa especie de reflejo del ser de esa persona y de su camino irradiando afuera en un dar peculiar, creativo, concreto, que ese ser ha materializado, ha encauzado de una forma X. Puede ser, yo qué sé, hablando de insectos, pero cuando ves que ese ser está dándote algo auténtico que viene de su propio proceso, que está siendo encauzado a través de esa forma que ha encontrado de hablar de insectos, eso es pura inspiración, es transformador en sí, es riqueza. Claro, si recibes esa riqueza de ahí, pues pagas lo que sea que se pida a cambio de ello y no te duele, no sientes que estás perdiendo. Eso sí te atreves a percibir y a captar cuando aquello que viene de un otro o de un lugar se fundamenta en esto de lo que estoy hablando y no en una fachada o no solo en una fachada. Así que es como que se vende mucho lo profesional, pero se habla muy poco de lo profesional. Es decir, que está todo el rato vendiendo esta cosa, ¿no? Como de sea alguien, trabaja y sacrifícate para obtener algo a cambio de lo que das. Es un desorden infinito, ¿no? En esto. Y que poco se habla de empléate tanto en aquello que tu vida va llamando de ti, para que con aquello que se va esculpiendo y se va decantando en ti en todo ese proceso, puedas dar algo que tenga un valor de verdad para ti, puedas entregarlo, puedas poner en aquello que haces en tu cotidiano, reflejarlo, entregarlo, darlo al mundo, irradiarlo, y va muchísimo más allá de que luego además te paguen a cambio. Es algo que tiene ya que ver con algo muchísimo más trascendente, es dejar que
que el ser en todo este proceso de vida pase también por esa fase en la que se expresa de manera amplificada en el mundo, se entrega, se da, no solo en lo íntimo, no solo en lo relacional, sino también en lo colectivo, sino también en el lugar del que forma parte. ¿Cómo no va a tener importancia lo profesional? ¿Cómo no va a ser relevante para una vida humana y para el camino del alma? Y va muchísimo más allá de que te paguen a cambio de ello, que se puede dejar un legado y entregar mucho sin cobrar a cambio si es que en tu vida has hecho otros trabajos para recibir dinero. No está condicionado a lo hice desde el principio de este modo y ahora ya, y si no lo hice de este modo no puedo. No. Este yo para el mundo se puede expresar de múltiples formas. Ojalá que se expresara así siempre en aquello que hacemos en nuestro cotidiano para esto tan terrible, ¿no?, que se dice de ganarse la vida. La vida ha sido regalada y te ha sido dada y la mereces por el simple hecho de estar aquí. Pero ojalá que nos permitiéramos vivir de este modo lo profesional, ya que es algo a lo que le dedicamos tanto tiempo, que sea algo que está alineado con lo que nos hace crecer, nos apasiona y donde se ven los reflejos de nuestros talentos y los dones que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro proceso vital, de nuestro camino, de las pequeñas y grandes realizaciones que ha ido generando el alma. Ojalá que sí. A mí me resulta tan apasionante tantísimo interés para mí desde siempre, que por eso una parte de mi trabajo la dedico también a eso, en este programa que yo hago de lanzadera, donde durante 3 meses, no es que durante 3 meses vayas en esos 3 meses, realizar aquello que siempre has querido, no, pero te vas a encaminar, te voy a ayudar a que te puedas conectar con esa vía, con ese camino, donde darte cuenta de qué es aquello para lo que te has ido preparando y cómo poder ponerlo en tu cotidiano, en aquello que quieres dar, que quieres poder poner en el mundo. Nada más. Espero que sea inspirador. Desde luego que he hablado con un apasionamiento que no dudo de que trascienda o se note. Te mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Vamos a contar verdad.